Papaisha, para que fuera buen día, Maite y Palomita Yapu, Kake, Yabu Ake, allí que no haya llamarga y tereí, Lomita. Ya mocha, y que no haya guapide, pero ya puca jamás, ni la ña marga mati, ya es cango la fe, ya puca y mimi. Te imaginas, pechañe por de programa. Ay, atorado, hermano, fuera. Edición número 118, Yaharei, Mamá lleva me roe de mi que congregación remanente de Israel, Taba Fram ni Tapua Paraguay, vive, Yepuita Sopen de Niepea, Copene, programa, Carta del apóstol Pablo a los Efesios, Lomita, capítulo 3, Beñemena, y queda más verso 7, Pirique, cuera más 59598516297 Peicuamo, y me mi número. Menos ese ya, Obama. Eso era así, cierto. No, ya se cango ñande ya se cana pe puca. Ya se cana ya puca y capturo ñambo puca otro, pe ñambo a mí lo mitame. Ingo mi doctor médico que era clínico que era 500 músculos na llego ñamungu él ya pucado ve ingo y a la pinta va que decir que ve a vete y pojaña ne bueno, hay que reírse, hay que reírse. Y a mí me haya puca. Apagó por anduce lo intaja ñande viola torabe vio y ñande la ñande catujaya ya endula chiste. Alégrense ya ahora. Pero esta niña tu ahí en beti chiste beti va esa te ya anin para eso tío a niña endula caso ñemon bu pero umi iba y tiene no mi ango ni coteña esta te forman hoy la época cenamo época más en du chiste sano ñemon que está betinera pisar tiene hermano ni hermana ni de cada forma ya puca ya cae un juego ya te eres juego ya comenta juego sí menos de puca ya ne prójimo ¿me entiendes ya puña? A la chiste lo estaba cuando se tu ya endue. Se puede escuchar chistes si en la Torah dice. Claro que vas a escuchar porque es algo que te puede alegrar. O sea, aunque la Torah no dice escuchen chistes o no escuchen chistes, si la Torah de Irinamon debe la mandamiento donde ponen la Torah, quiere decir que es optativo. De por conciencia de elegida, o ni nada es endútil la y ande oye cuando y la tiene cuero mío ni coteña endula ya pucama. Hoy me hago ahí la chiste sano y no. Caso ñemo be sano. ¿Sabes? Ajendu jibi de paso a pucasetero y na Luis Landricina. A mí hago na eucárgame llegué. En dua oye ves y a veces hace tasen pucaso le caso allá. Pero España ni pues ya pero la guaraní ven anda de caibo que lo mitad tiene tres. Sí, se puede escuchar sanamente ella mientras que no viole la Torah lo que está diciendo ahí andan impulsar y pecas no sí, catuya en la chiste hermano, catú. ¿Por qué no? No es pecado eso. Si nosotros mismos hacemos chistes. Si bien muy veces ya por chiste, a ver, programa ya poco. Entonces, pues ya jamás tratar el tipo, pues a un lado y me vamos. No, si te enseñaron que no tenés que escuchar eso, que en de época ya no oí, que porque la Torah no, cuidado con eso, mira, ya demasiado, eso, tío, ya eso es demasiado ortodoxo, demasiado legalista, man, ya, este ahí congregación cristiana, acuérdate como ya ahí la ni que oíti, ni oí ni vete ahí, ni a invititi, fue pecado, amo, esta ahí va la Biblia. No, la Biblia no dice que, no, en la Torah no te prohíbe, en ninguna parte dice que no tenés que sonreír, alegrarte sanamente. Por eso es otati, eso para decir, en la Torah no está escrito, va a estar escrito en tu conciencia, en la Torah que es tu conciencia. Y ande ya le otro ley diruja, añade de conciencia. Entonces la Torah vende y por ahí no que sí que la de conciencia ven va inde la de conciencia de igual la de ella pone por ahí no escrito la Torah ve pero en otra forma violata no algún punto de la Torah a ni ella poti si el chiste no está en la Torah
Y si vos vas a escuchar un chiste que está hablando de grosería, de chiste verde, cuera, y tiene un bebé, maná, en duda, o bebé violate la Torah. Vea, la tema. Entonces, me muere con un chiste sanito, además de, oí, en duceno. Cuando viola la Torah. Exactamente. Sonreír sanamente, alegrarse, sí, ya que lo mitad por anduina eh, la cultura, ojo, acá esta pregunta. Este, la cultura, es que cuando viene al caso la ñan de estudio, pero a responder tan de OPA último. Si la cultura que vos querés practicar está violando la Torah, no lo hagas. Anire ya poti. No porque sí, nadie discute. Yeshua, en tiempo de Yeshua no todo el mundo escuchaba música que era de la Biblia, ¿verdad? Del Salmo, ¿verdad? Tenían su danza, tenían su cultura, pero Añandengo lo mismo de ahí, pero lo violata la Torah ni ya poti. No creo que Jacob viola pata pueda ver la Torah y neguri. La música que escuchó el hijo mayor cuando ande, no va a ser algo que más vino ahí, escuchó ahí, aleluya, es una música de alegría, de gozo, de fiesta, ¿verdad? Pero que no violaba la Torah y ellos se alegraban y danzaban, claro, pero sin violar la Torah. Pero paren de la anda, y paren de J discotecas, ahí viene UPLL, ella puede el perreo, fuera y no, por favor, nada que ver. Eso, todo tiene que ser dentro del marco sano y que no viole la Torah. Bueno, apenas esa misma ella recoge. Bueno, oye, ¿qué no hay de texto bíblico? Eh, Efesios capítulo 3, verso 7. Verso 7. Resulta ser que la oíno diferencia escritural ya demandaron ya denunciaron a la UP Biblia. Cuando que se la ya, pues es una denuncia ahí. Ahora, cuando digo la apoyo jurídico, no es el problema de la UPA, vea ya. Pero yo cuando le estoy denunciando a ninguna persona en particular. No, yo no hice eso. Yo no le denuncié, yo denuncié la mala traducción, dije, de esos ahí no nombré ni petit persona. No, y si hay problema, go, y la se apoyar a la judicialmente, o sea, no tengo miedo. Pero llegó, ¿para qué te yo entrar en los términos jurídicos siendo que yo no denuncié ni petit persona? Yo denuncié la mala traducción de los escritos a la Biblia arera. Yo no me metí persona era, güey. Según no me acuerdo. No se preocupen, será. Tranqui. A no ser de que sea. No, esto no viene al caso. No viene al caso. Bueno, entramos en Efesios 3:7. No, hace ya pues, vale, y nada, toparon y bailan petit versión de una Biblia. Ya no iba, hija. Paeta, cuando denuncia y la ni petit persona, si no puedo Biblia, pues yo hija, debe ser. Muy bien, cuatro más, pues lo ya puedo. Bueno, 3:7 bella putaguri. Ya ni punu. Del cual, no, pues Selve ya aclarar hoy el centro del misterio que se le reveló a Pablo, al apóstol Pablo. Sí, que los gentiles, al aceptar a Yeshua HaMashiach, recibió la Yeshua HaMashiach, o recibió, o decidió, o cumplir el mandamiento fuera, entonces, oye, volvés y que ciudadano israelita, coheredero con Yeshua HaMashiach y con ciudadano de los santos, Efesios 2:19, con ciudadano israelita, Efesios 2:12-13, claro que sí, apea misterio, apea con la gente de ahí, no revela ya, pues, ñeputushi, ¿verdad?
Mala Israel, Talma, con Angala, será y ore judíos fueran de Malaro Cuitaja, ore también, no, hay profecía. Las 10 casas, las 12 casas de la tribu de Israel, oñi unita, hoy y estos papayitos, oye recuperada, hoy está presente en el periodo milenial, cuando Yahshua reine, jamás o conformata, obviamente que los judíos de hoy, los conversos, y la gentilecuera, oye convertida, oye oye, injertada al olivo natural a Israel por la fe en Yahushua HaMashiach por su sacrificio. Vea la misterio. Claro, pero nada. Hasta hoy, para vos sea eguri, esta y religión me guaraje, coraje diciendo, no, ore cristiano, ore gentil, no hay cuando se invade a Israel y no queremos saber nada. Entonces están fuera del pacto, porque el pacto solamente es para Israel. Así es que cuidado con eso, Jeremías 31, 31 al 34. Con la ley puesta en el corazón de rechazar la ley, de rechazar la ciudadanía de Israel, entonces no está en el pacto, lo siento. Este misterio no se te aclaró a vos, no se le aclaró a tu religión ni a tu líder. Y sigue el apóstol Pablo y este misterio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y verso 8, ¿ve? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Sheningo yeyapo yande yanaren biguay y marangatueterupi. Ome ese pe yo poi y yo ya iban a mereceiba Yahweh. Upe ipu acá pe ipu acá rupibe poder. Bueno, a ver, y a mí otro 3-7, no, ya es cada una. Se a servite en Biguairamo a 20 ahí, vea. Hay cuaucajahuaco secretos e iba. Ñande yara imba pona interei rupiche nive heiba. Ha ome cheve con regalos e ida esa. Yo pues yo ya iba otro. Para la gracia ina. Ha peisa oje shauka y poder y pu acá. Y poder. Bueno, todo tranquilo. Todo tranquilo, todo tranquilo. Era un niño de socio, vean, va este coba, vean. Son algo, vean, vendo varias tu isaína. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. A ver, yo aparece más palabra eficaz, pero no afectáis la texto. ¿Ve? De esto llegué a ser servidor conforme a la dávida del favor de Elohim que se me ha conferido según la acción de su poder. Vin pero nueva versión internacional muy eficaz, pero no podemos discutir esta palabra porque no afecta para mal. Sabemos por razonamiento lógico que el poder de Yahweh es eficaz, no es ineficaz. Bueno, analista de Biblia allí, imagínate, es lo mitad. Esta ya, poda ya, a veces, veces ayudar o no, hermano, la vende vale, pero, y es a mí 3:8 veces. Aunque yo soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Reina Valera, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Parece que no hay diferencia con nueva versión internacional. Pero no me topé la diferencia, ¿no? Revisa mi llena. 3:8.
Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia. No, no hay diferencia. Insignificante de todos los santos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Ahí por ahí? O sea, en síntesis, el mensaje es el mismo. Buena nieve, 3:8. A la chepuru iana. Sheshe mishive, yei umi hermano mishiveba apitebe. Y la idea es el mismo. Ha shebe oñeme eko ba ipona y yo ya iba. Hay cualca umi teta ambueguape umi marandupona con aba oñe umi ba ipona ita y yo ya iba y yo ya iware o ua pe Cristo. Ah, hoy ponande, no, no hay diferencia. Vamos. No aprende gusta y no cuál sistema volver a avisar que haya cambiado el sistema de estudio. Si hay votar para entender, güey. A la menos pende confundir para ver, pues avisar, no, no. El N no aprende versión, una versión de Mayar y ese. Bueno, 3:8, pea latinoamericana. Dare coiti con la traducción del Nuevo Mundo, perecono, pero camina se. Dare coiti. Peango guaraní, velare con Nuevo Testamento, guri. Pero en español y en guaraní. Antiguo Testamento guaraní venarecoi, la traducción del Nuevo Mundo. Español venarecoi ya. El guaraní ve año y te areco Nuevo Testamento. Bueno, vea latinoamericana. 3:8. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Bueno, viene a ser lo mismo, todo el mismo. Ya Japón baitese. Último, y es a mí 3:8, Biblia Israelita Nazarena. A mí que soy menos que el menor de todos los santos, se me ha conferido este favor de anunciar entre los gentiles la buena noticia de la inescrutable riqueza del Mashiach. Todito iguales. Hablen ahí por ahí discusión. Ya comentaron más. Malaña de preguntas y nada. 3, 7, 8. Bella jata y nada. Va, digo, vea. Pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo es el menor, siendo que él hizo mucho más que los demás? ¿Por qué el apóstol Pablo es el menor? Porque él hizo mucho más que los demás apóstoles. Bueno, ahí como veina. Nos apego 8. Bueno, ya respondí también. Ahí sencillo. Se muere a ser menor de los hermanos de los 12 años. De estos misterios que se le revela a Pablo, a misterio que revela a Pablo Veina ya. Oye, ya puedo ir ministro enviado conforme al favor de Yahweh allá, en favor de los no israelitas. Que supe, oye, ya ministro enviado, apóstol, y que toda maestra con a misterio, o esa caña de ñandenda ella israelita, ¿verdad? Ñande un maje ahí con la endo explicaría con tamba esa un maje ñande. Inclusive aún a los judíos le ayudó mucho, a muchos judíos le abrió el seso, será. Sí, o discutir con la sinagoga. Puede ser porque los judíos usaban el Talmud. Usaban la ley oral, usaban sus tradiciones de los ancianos, no. Esa caso por la escritura, no, pea la Mesías, ame hoy, profeta tal fulano, de tal oñe ese, ame hoy tal profeta, y por la escritura será. Impresionante el apóstol Pablo. Entonces por eso dice que oye ya pues ministro enviado, que dice el apóstol, enviado de Yahweh
pero con un objetivo, o revelar más al pueblo gentil, va echar un pipa y que en el plan de salvación de Yahweh. ¿En qué consiste el plan de salvación? Hermano, hay más. Yo repartí folleto y plan de salvación. Voy paso de orego. Aceptar, creer, confesar, recibir a la Yeshua de salvo. Pero no es tanto así, es más esto. El plan de salvación no solamente creer y arrepentirse. No creer solamente en Yeshua y arrepentirse. Y confesar su pecado, no, sino también recibir el mandamiento o los mandamientos que Yahweh va a escribir en tu corazón como nueva criatura y bautizarte en el nombre de Yeshua. Vea la plan de salvación. Pero que jamás la nuevo pacto, ve. Dentro de los puntos establecidos dentro de Jeremías 31, 33. Y Pepe escribiré mi ley, pondré mi ley en su corazón, en su mente. Ya cumplían como ñande. A Pepe la tema, Upe añade más folletos ya repartimos venda y ya y Upe a la folletos venda y por ahí la ñande ya cumplían la mandamiento la ley. La yequean con el nuevo yequean la nuevo pacto con la ley en el corazón. Pero con anga sí, ya completada ya me de catuve. Muy bien. No, pe por andúa pe 38 pe el menor de los santos. Donde iri se cosa y ve va allá pocho y cuera no. Engo la y expresión. Ya vemos que el apóstol Pablo hizo mucho en el barro. Que pucha será. Todo lo que él hizo, pues no solo. Fue utilizado le acompañó Yeshua en revelaciones, en visiones, estuvo guiado y ungido con el Espíritu Santo. El Padre estuvo en la mano con él. Animo, haya idolatra Pablo Veina y oye, pues no. Pero justamente monopeo verso 8 y se la menor, se la la dice Pepe, se la menos indicado la con pues se no merece con ya. Actitud de humildad, expresión de humildad en el vocabulario de Pablo. Pues lo está poniendo, esa es la siendo que esta vez oye por la otro apóstol y la menos dejar que pega que amo allá, no. A él no llega a jactar por su obra. Él no se jata por la obra que Yahweh hizo a través de su mano. Él, al contrario, y no, ahí va a ver. No merece con él se sentía agradecido, llamado a misión. Yahweh me ha siendo que no ir desde el principio no ir y mi apóstol, pero ni plan de con la ella. Y más todavía o perseguido perseguidor, claro, güey. A restaurar para preso peaje, pues oye convertido, y para de coja la oye un basete y allá la mío ya pues güey, se ve merece con vos ves esta ñande pues ahí ya ora y nada, ya recibiste bendición tu si te ya eso no merece yo hijo ya. O sea, anda ahí, ñande ora en la ñande ya recibí ni vemos a ti ñande la ñande ora ya recibí, por el amor del Padre, por su elección, porque él quiere, a él le place. Por eso también le escogió a Pablo allá. Pablo sabía bien perfectamente que andaba ahí por su obra. No, las hayatas y obras de perseguidor, guri. Que para blasfema, cajamba, es obligado a blasfemar, malo, hijo de Yahweh, a los discípulos de Yeshua. Entonces, yo pensaba, topa, tú si timba, en oco Yahweh la olla por la vida rupi, tú si timba, en oco Yeshua la olla poina el Padre, el Hijo la vida rupi, maimina ina, va a ser, te va a ser con buena noticia, vamos a sacar, eso para explicar con ata pisando y cuay curimba, pues tu muy buen gurija, maimina, pues son la merece, según la menos, se con la menos indicado, siendo que sé tal cosa, pega las llenas, a las isañas de pues, me pillaba en el hermano. El menos indicado para anunciar entre los gentiles, vea con buena noticia. Inexplicable riqueza del Mesías, inescrutable. Pues, explica para mí ser la riqueza del Mesías. Sí, pues el Padre le transmite al Hijo, el Padre le concede al Hijo toda la riqueza en sabiduría, en gracia. En
en revelación, y el Hijo el que transmite a través del Espíritu Santo. Por eso sigue siendo nuestro maestro. Él sigue siendo nuestro enseñador. Él es el que enseña por medio del Espíritu Santo. Él es el maestro. Él la revelación no me añade. Tremendo eso. Ya, y ya en de 3:9. Sí. Yeshamir 3:9 va ahí. 8 vengo, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles. Manala gentil, con la gentiles, fuera la hoja aceptada, pega con apóstol Pablo Hueco predica. Que Yahshua Rupiña de ya aceptado Yahshua, ñande ya arrepentido, ñande pecado, ñande por el sacrificio Yahshua ya recibí perdón de pecado, ya que la nueva pacto ya obedecer la ley, ya lleva bautizar en el nombre de Yahshua según Hechos 2:38, hoy coñan de ciudadano israelita. Entonces, al ocurrir en nosotros ciudadanos israelitas, perdemos nuestra identidad como gentil puro. Ya andas de espiritualmente, ni por fe, ni va a ni andena ya más gentil. Ya pasamos de esa etapa. Injerto mañana en el buen olivo natural. Por fe, somos la Israel de Yahweh, ciudadano israelita. Ya es magurí. Efesios 2:12-13, a Romanos 11:17, 11:24, ya injerta. Olivo caúdo y coña de vigo, anga Israel. Entonces, el apóstol Pablo, y bueno, upeará la gentile veu. ña ndenuje jamás pe situación y vaya pues no ya pues sin herencia, sin Elohim, sin pacto, sin esperanza, ña ndenuje pe condición y Yahweh a través del sacrificio de Yahshua HaMashiach usando la vida del apóstol Pablo. Gala ya sea. Y versículo 9, otra cosa más importante te llama mañana guri, verso 9, Efesios 3:9, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ya mañana haga peaco otra versión, dispensación lo mitad y puruja y ya recó diferente tiempo para cada cosa. Moico y bebé, que la diferente tiempo para acá, diferente tiempo para la ley. Había un tiempo para la ley, había un tiempo para y otro tiempo para la gracia. Eso no se trata de la dispensación, a ni una parte de ir upea que un tiempo la ley o valeta o pata upea, oye por otro tiempo de la gracia, muy me upea. Muy me upea bíblicamente, teológicamente, muy me upea versículo, donde dice que la dispensación consiste en que hasta el Mashiach, la ley, y después del Mashiach ya no va a ejercer la ley, todo va a ser abolido y ustedes van a vivir por gracia en otra dispensación. Muy miopea. Teología de la dispensación. La Biblia no existir, pero en las religiones sí. Ya explicado, bueno, dispensación, 3:9, Efesios 3:9, mi chinga con la letra, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios creador de todas las cosas. Bueno, vemos que la palabra dispensación se reduce a tiempos en el tema, pero donde iri tiempo para la ley, tiempo para la gracia, tiempo para pea, tiempo para amor, de iri pues. Pero sí podemos ir marcando que la dispensación tiene que ver con tiempo, tiene que ver con la administración de los bienes espirituales en los tiempos, pero no se divide, no se separa, no yepe hay, que pillaban, lo mitad hemos inventado, vea. Esa vaina, esa mi versión latinoamericana. Y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador de Dios. Ni habla ni siquiera de la dispensación. No. En su forma, no. Y por lo menos tiene que hablar de tiempo para saber. Y de esclarecer en qué forma
se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios. Desde siempre, o sea, en vez de dispensación y por desde siempre. Vemos que no, ni uno se refiere ni uno puede ir y bueno, hay tiempo, ahí está la ley. A partir de este tiempo, opotí la ley, haga la gracia, a nivel penal la ley. No hay por no existe esa fracción de tiempo para cada. Y a mí, fíjate, UTB conversión guaraní, otro se haya. Guasami 39 ay putuo vaera umi kuimba epe ojesha hanmamba eishapa ñandeyara oikuauka ojobo pe secreto marangatu ha ejina opamba ha ejina opamba apojare ha ymaiteguive omocañi vaikue co secreto marangatu ymaiteguive tiempo. Vemos ahí el tiempo. Algo tiene que ver con el tiempo, pero no dice que hay divisiones de tiempo, de ir y bueno, ya dividí para el tiempo para cada cosa. Escondido de los siglos. Bueno. Ya Shamina de última versión 3.9 de Israelita Nazarena. Para aclarar a todos cuál es la administración, en vez de, ya entendé por una vez, y se la, vaya tico y por Reina Valera, veina la mocañimba, lo mitamina, aunque te ya, en el término, Reina Valera, vengo y dispensación, administración, que viene a ser la explicación. ¿Qué quiere decir? Entonces dispensación, tiene tiempo de administrar, un tiempo de administrar los bienes espirituales. Esa vaina, de ir en una fracción de tiempo para cada cosa. No. Bueno, voy a aclarar mañana. Para la administración del misterio que desde la antigüedad había estado escondido en Yahweh, quien creó todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo, hoy purú, Yahweh, y ta ira Yahshua rupibe, y katuranguaisha o aclarañan por medio de la administración de los bienes espirituales, upe misterio, upe cañimbupe, oía, pues, umaite vive, Yahweh está y vio mocañí con ambas, es con añande ya aprendea, con ñande ya volver como israelita, con añande como gentil en la ya de cuya cuemba ebecuri con añande y me dentro del pacto, sin que tengamos ADN de Israel, sin que haber nacido en Israel, sin pertenecer a una tribu de Israel, por el sacrificio de Yahshua HaMashiach pasamos a ser Israel de Yahweh. Mas mira, hago la claro, para aclarar los bienes espirituales misteriosos. Apaya ñande y claro, mañande es más misterio, ñande yiguamos. Por encargo de Yahweh, a través de Yahoshua. Claro. Ajérabe. Entonces, dispensación, pues entonces, administración, forma de dar, forma de servir, forma hoy cualca o o moiñan de alcance, página la bienes espirituales, la dispensación. Y acá uno en tiempo del apóstol Pablo, para los que estaban en tiempo del apóstol Pablo. Añandé, oyan de tiempo, pero no hay por ahí división, que pega con tiempo de la dispensación, tal tiempo de la gracia, a tal tiempo de la ley, a tal tiempo de tal cosa. No, todo sigue lo mismo. Ahora, sin dereta, ¿no? La dispensación, teología de la dispensación, entonces es anulada la nuevo pacto, porque Moisés en la teología de la dispensación vendemos inquieta el nuevo pacto sin la ley, entonces es anular la promesa de Yahweh, porque Yahweh y pondré mi ley en vuestro corazón, en su corazón, en el nuevo pacto. Entonces va a esa dispensación, vea, totalmente religioso humano. Vea pues la tema. Muy bien. Claro, un periodo de tiempo determinado por el Padre. Y cuando va tiempo va a durar tapea upe ya yo donde cuando va tiempo para uta pero upe oye revelata hoyande y ella preparado crecer a la comunión de los santos, el cuerpo de Yahshua HaMashiach, la iglesia
la congregación santa de Yahweh, la Israel de Yahweh, goñe multiplicarla. Claro, en cada tiempo, también podía referirse a eso. Pero, ojo, yo no estoy en contra acá se habla de cada tiempo, pero en ninguna parte la Biblia habla de que hasta cierto tiempo no va a valer la ley y hasta cierto tiempo no va a valer más, siendo que el nuevo pacto es para las generaciones, de siglo en siglo, hasta que venga Yahshua HaMashiach, y ahí dice, Pepe, y la ley ya cumplida. Jeremías 31, 31, 33, a Hebreo 8, 10, diga tú ya agua, diga tú ya borrado, así es que la upea contra y es la teología, hoy va ahí. Todo lo que quiere anular la cláusula del nuevo pacto con los mandamientos que tenemos que estar en el corazón en estos tiempos, en el nuevo pacto, y toda teología que se levanta contra eso es una falsa teología. Lo siento. De ahí ya hay refutado. Muy bien. 3.9. Ya oputí, pues ya envía poco te diara. Pues no llamó poco te y demás. A pesar de que fuera llamamos a Jima ya pues en India poco Aragua, edición número 118, vio vean. Daya, ahí también en edición, además dice allí que playo Benjima anda ya en edición. Edición número 118, imagina. Oye, tenemos pensando ya yo topata poco y tenemos más con programas era allí nada. Naturalo, hermano, fuera, shalom, shalom, hasta mañana.